Muy bien, vamos al estudio de la palabra del Señor. Quiero aclarar algo muy sencillo. La serie que les anuncié y la cual estamos tocando se llama Preguntas acerca de la iglesia. Pero dentro de ese gran tema de la iglesia caben muchas preguntas. Entonces, no se asombren que de repente toquemos un tema como el de ahora, donde no pareciera que hay una relación con cada uno de nosotros como iglesia. Pero sí hay una relación muy directa, porque lo que hacemos en la iglesia con la palabra del Señor tiene una dirección y un propósito muy, muy particular. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿qué es el canon de la Biblia? ¿Qué es el canon de la Biblia? Ahora, no quiero que se me vaya la mente a las máquinas fotográficas Canon, porque no voy a hablar de eso. Canon. Pero aquí hay una palabra interesante. Quiero decirles que la palabra canon deriva del nombre griego canón, que significa caña o vara, o también norma o medida. Esta palabra a su vez se deriva de la palabra hebrea cané, que se utiliza a menudo como un estándar de medición. Es como cuando aprendemos a medir un pie, ¿verdad? Un pie. Y tan pronto vamos a buscar una mesa, vamos a buscar una tela, inmediatamente pensamos, bueno, eso parece que tiene un pie, 2 pies, 3 pies, ¿no les parece? Y por ejemplo, si ustedes miran al suelo ahora, van a mirar esos cuadritos y uno dice, bueno, ¿de qué medida tendrán? Yo les puedo decir exactamente, un pie por un pie. ¿Se fijan? Entonces uno fija esa proporción en la mente y después, cuando alguien pregunta por algo, oye, ¿qué distancia habrá de aquí a acá? ¿O cuán alto este señor? Y uno dice, bueno, ese mide 6 pies. Ya uno imagina el largo, la referencia con ese concepto. Entonces, se denomina canon bíblico a esta tradición que comienza con una vara de caña o de bambú. En algunas partes esa caña se transforma en un bambú precioso y en otros casos esa caña está llena y fija. Bueno, resulta que había una tradición en la antigüedad donde alguien había medido un canon, es decir, una proporción de esa caña. Entonces, cuando alguien quería hacer una casa y le decía al otro, oye, yo quiero hacer la casa igual que tú, del mismo tamaño, entonces medían 1 caña, 2 cañas, 3 cañas, 4 cañas, 5 cañas por 2 cañas. Y después repetían eso y marcaban, ¿verdad? E iban construyendo lo que les llamaba la atención. Ahora, la palabra canon viene de la palabra caña, ya lo dijimos, ¿verdad? Designa una regla, una medida o también un modelo, pero también después significó una medida moral. Esto está bueno, esto no está tan bueno y esto está malo. Entonces, también significa una cosa que es auténtica o que es falsa. Por ejemplo, alguna vez alguien me mostró un reloj muy orgulloso y me dijo, mira, ando con un Rolex. Un Rolex, el más sencillo, vale como unos $10,000, de ahí para arriba, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, ¿y cuánto te costó ese Rolex? Bueno, me dijo, creo que pagué 35. Entonces, yo le dije, no quiero hacerte sentir mal, pero yo creo que te estafaron. ¿Por qué? Me dijo él. Bueno, porque el canon de un Rolex es el precio de $20,000. Y si tú pagaste 35, me parece que ese no es oro, sino tal vez es pinturita nomás.
Entonces él empezó a tocarlo y a rasparlo un poquito y dijo, tienes razón, esta es una imitación. Ok, entonces no le llegaba al canon. El canon de esa pieza es algo mucho mayor. ¿Se fijan? Entonces ahora no es una medida física, sino que es una medida moral, una medida de valor. Entonces, eso es lo que significa el canon. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque por extensión pasó a llamarse la norma recta. Es decir, cuando algo está dentro del canon, quiere decir que está dentro de la ley o de lo correcto. Eso es lo que significa canon. Y por extensión, pasó a significar, como dije, la norma recta o correcta o la lista de los preceptos y conceptos que conforman dicha norma. Entonces, en el caso de la Biblia, ¿cuál es el canon? Bueno, el canon es la lista de libros que son aceptados por las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes, como textos sagrados de inspiración divina. Porque cuando leemos la Biblia, lo hacemos con la seguridad de que esto fue dictado ¿por quién? Por Dios mismo. Y aunque se calcula que hubieron unos 50 autores diferentes para estos 66 libros, el que dictó eso fue Dios a través de su Espíritu Santo, por lo tanto, Él deja plasmado aquí la soberanía de quien dictó eso. Por eso decimos, esta es la palabra de ¿quién? Dios. La palabra de Dios. Este no es un comentario de la señorita Andrea aquí o de la señorita Gladys. No, esto es dictado ¿por quién? Por Dios. Entonces, eso define el canon. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, porque de repente hay algún loco en nuestra sociedad que hace su propia Biblia. Y tenemos un par de casos muy notorios. El primero son los mormones. Los mormones andan con una Biblia parecida a esta, pero al ladito andan con otra Biblia. Se llama el Libro del Mormón. Ese libro, según esto, el autor de ese libro fue el primer mormón que dice él que tuvo un encuentro personal con Dios y Dios le ordenó y le dictó que escribiera ese libro. El problema de ese libro es que hay una serie de cosas y factores que no incluyen lo que está aquí en la Biblia, como por ejemplo la divinidad de Jesús. Para ellos Jesús fue un profeta, muy simpático, muy sabiondo, pero de que Él sea Dios, no. También ustedes han escuchado una pregunta que por lo menos a mí me lo han hecho muchísimas veces. Me dice, pastor, ¿qué diferencia hay entre nuestra Biblia y la Biblia católico-romana? Entonces, yo le pregunto a todos, ¿usted ha leído esa Biblia? Sí, me dicen algunos. ¿Encuentran algo raro? Pues en realidad no, dice, se parece mucho el texto a nuestra Biblia. Ok, entonces lo que ha leído son los libros que representan el canon. Pero la Biblia completa no es el canon porque ellos han agregado unos libros. En el caso nuestro, por ejemplo, creemos firmemente en que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y seguimos adelante hasta Malaquías. ¿El Nuevo Testamento cuántos tiene? ¿Alguien se acuerda? 27, lean ahí, les estoy dando la pista y todo. 27. Entonces, resulta que la Biblia de la Iglesia Católica en el Nuevo Testamento tiene 27 también, pero en el Antiguo Testamento tiene 7 libros más. La católica. Entonces,
la cosa ahí toma otra perspectiva porque uno dice, bueno, ¿hay alguna doctrina que ellos basan en algunos de esos libros? Pues sí. Por ejemplo, el asunto del purgatorio está basado en uno de esos libros. El problema es que en ese único libro aparece la frase del purgatorio, pero ninguna otra parte de la Biblia lo dice. El asunto con la Biblia y el canon que tenemos nosotros es que cada verdad de Dios, de una manera u otra, se vuelve a confirmar en los 66 libros. Entonces, eso nos da seguridad que estamos hablando del canon correcto. Ahora, si alguien no tiene Biblia más que una católica, léala, solo brínquese esos 7 libros, porque lo demás es igual. Así que no es como para quemar las Biblias católicas, no. No presta atención a esos libros nomás. Ahora, si usted está aburrido un día domingo por la tarde y quiere leer algo simpático, o no tan simpático, más bien de acción, pues lea alguno de ellos, como el libro de Barak, donde hay historias de guerras y de conquistas y muchos muertos. Entonces eso queda fuera del canon de la Biblia que nosotros conocemos. Así que aquí hay un detalle. Entonces, si ponemos cosas que son contrarias al canon, estamos agregando el pensamiento ¿de quién? De los seres humanos, exactamente. Y si los seres humanos nos ponemos a escribir cosas ahí, creemos que es de inspiración divina, pero el Señor se encargó ya de inspirar a ciertas personas y después de eso dijo, mi obra está completa y no hay más. Entonces no le podemos agregar cosas que no correspondan. Así que esto es muy importante porque el cristianismo no empieza por definir a Dios o a Jesucristo o a la salvación. No, es Dios quien se define, es Dios quien explica, es Dios quien dice cómo es conseguir la salvación. No es un invento de nosotros. Así que no olvidemos esto, la base del cristianismo se encuentra en la autoridad de las Escrituras. ¿Están conmigo? En la base de las Escrituras. Y hablando de esta religión que acabo de mencionar, yo asistí por muchos años a una escuela donde yo tenía que ir a misa todos los martes a las 9:30. Lo he comentado, creo, esto un par de veces. Pero lo que más me fastidiaba escuchar desde que yo empecé en esa escuela es que el cura, el párroco, cuando hacía la misa y leía la Biblia, decía, esta es palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Pero lo que no decía era, esta es la palabra de Dios. Y cuando usted dice, esta es la palabra de Dios, ¿qué está diciendo? Que es una sola. ¿Que hay otra? No. Exactamente. Y es por esa razón que de repente le preguntan a una autoridad de la Iglesia Católica, le dice, bueno, ¿y qué dice esto y esto, este otro? No, dice que eso, la encíclica 5 del Papa Pío Pío dijo tal cosa. Dice, pero esa encíclica, ¿quién la escribió? Bueno, la escribieron los del pontificio grupo que está con el Papa. Pero esos todos son seres humanos. Sí. Ok, entonces ya ahí se cortó el canon porque el Señor nunca mandó a un grupo de personas para escribir algo, siempre escogió a individuos, personas que en solitario recibieron la inspiración del Espíritu Santo y escribieron sin preguntarle a nadie. Simplemente escribieron. Y uno dice, ¿sería que todos tenían buena ortografía? Probablemente no. Pero en esos años
había el trabajo de uno que tomaba notas y que corregía el idioma, no corregía el contenido, pero que corregía. Entonces, el texto bíblico fue siempre saliendo apropiadamente. Así que, en cuanto a la medida o norma utilizada para determinar cuáles debían ser considerados como la escritura, es parte del canon. Ahora, entonces, ¿es importante el canon para nosotros? Sí. Cada vez que alguien a mí me trae una Biblia por curiosidad o porque quiere saber algo, lo primero que yo hago es voy a la primera página y abro aquí esta parte de ahí donde dice Santa Biblia y qué edición es, quién la hizo, cuál es la traducción, si es traducción, y yo me doy cuenta inmediatamente, esta es una Biblia del canon evangélico y la puedo usar, la puedo recomendar, la puedo promover si es necesario. Pero si veo que eso no está, inmediatamente desconfío de ella. Como alguna vez alguien me trajo, y me lo trajo con mucho cariño, una Biblia nuevita, nuevita, con pasta de piel, yo creo que era muy elegante la Biblia, y me la regaló. Pastor, esto me lo regalaron a mí, yo creo que usted tenga una copia, pero ¿y para usted? No, si me dieron dos. ¿Ok? Yo tomé la Biblia, le di las gracias al hermano y abro el asunto aquí. No decía ni Reina, no decía ni Valera, no decía ni las editoriales católicas que son muy destacadas, simplemente decía edición del Nuevo Mundo. ¿Alguien conoce esa versión? La versión del Nuevo Mundo es una edición que la iglesia sí, bueno, la tapa, pero los testigos de Jehová tienen esa Biblia y se conoce como la edición del Nuevo Mundo. ¿Qué han hecho esos señores? Casi digo hermanos, pero no son hermanos porque no creen en lo que la Biblia dice. Creen en una teología confusa y enredada que ellos tienen. Y para poder hacer coincidir lo que ellos creen con la Biblia, ¿saben lo que han hecho? Han tomado una Biblia y le han cambiado, literalmente cambiado los versículos que son contradictorios a esa doctrina de ellos para hacerlas parecer de ellos. Entonces, ¿para ellos es pecado tener una Biblia como esta? Sí, señores. Porque les enseñan que estas son falsas, que el canon de la Biblia no es el de ellos. Entonces, por ejemplo, si ustedes recuerdan de memoria, dice que en el Juan 1:1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí le estamos dando a Dios, al Espíritu Santo y al Hijo, a Jesucristo, la misma importancia porque los tres son Dios, trino Dios, ¿verdad? Entonces, para ellos, Cristo tampoco es el Hijo de Dios. Ahora, cuando alguna vez ha pasado eso, me acuerdo de este pasaje que está aquí en Apocalipsis 22, donde dice en el versículo 18, yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, ¿se acuerda alguien de este pasaje? ¿Qué dice? Si alguien le añade estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quita de las palabras del libro esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay una condena específica para todo aquel que ha modificado el canon. ¿Se entiende?
Porque de repente algunos hacen también lo mismo, aún entre buenos cristianos, adaptando un poquito un versículo, ¿verdad? Para quedar nosotros y cómodos, ¿verdad? Entonces, pensemos en algo muy común y que nos pasa a todos, la mentira. De repente alguien dice, no, pero es que es una mentirita blanca, o rosada, o verde, dependiendo del hambre que tenga. Pero resulta que para el Señor, mentira es mentira. Y punto. Entonces, otra vez, el canon es el que nos explica realmente lo verdadero. Entonces, dice la palabra, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Judas 3. ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, porque se había dado la tendencia en el primer siglo de la iglesia de que algunos sentían que la enseñanza de Cristo les apretaba demasiado el cuello. Entonces empezaron a querer modificar un poquito la escritura. Pero nuestra fe es definida por el texto verdadero. El verdadero texto de la Biblia se le conoce como canon y ninguno de nosotros tiene la autoridad para modificarlo. ¿Qué autoridad tenemos? Tenemos cierta autoridad en el manejo de la escritura. Pregunto, ¿en qué idioma fue dictada la palabra de Dios a los autores? ¿En qué idioma? ¿En qué idioma fue dictada la palabra de Dios a los autores? Por ejemplo, Pablo escribió varias cartas, ¿verdad? Bueno, esas las escribió a las iglesias, pero el Señor le dictó lo que tenía que decir. Bueno, ¿en qué idioma le habló a Pablo? ¿En qué idioma le habló a Santiago? ¿En qué idioma le habló a Mateo? ¿A Lucas? Alguna vez hice esa pregunta en una conferencia, en una convención por ahí, y alguien levanta la mano entusiasmado y me dice, ¡en inglés! Y le digo yo, ¿por qué? Bueno, porque ahora hay unas muy buenas traducciones de la Biblia al español. Pobrecito, no tenía un conocimiento muy completo de la Biblia. Porque la Biblia no se traduce de un idioma a otro como inglés a francés o francés a español o español a francés. No, la Biblia se traduce de los idiomas originales en los cuales Dios dictó el texto. Todo el Antiguo Testamento fue dictado en hebreo. Y algunas secciones en arameo. El Nuevo Testamento fue dictado en griego. No el griego que hoy se habla en Grecia, pero la raíz del griego en esos tiempos. Ustedes saben que aún en el español nosotros no hablamos el español de hace 2 siglos atrás, ¿verdad? Es un español totalmente diferente. No nos entenderían si alguien se pusiera a hablar en el español de hace 2 siglos atrás. Así que, ¿no es interesante y yo digo maravilloso para mí entender todo esto? Porque eso nos da más fuerza y seguridad de que lo que estamos leyendo aquí no es el invento de un más o menos, ni es el invento de un profeta por allá, es la palabra directa de Dios a nosotros. Así que cuando usted está leyendo su Biblia, está en su devocional, leyendo una sección y de repente siente que el Señor le da un trancazo en la cabeza, o sea, un coscorroncito, para que usted se prevenga de algo, pues tómelo en serio. Porque también la palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Qué quiere decir una espada de 2 filos?
Bueno, tenía filo por los dos lados, así que si le daba un sablazo por un lado, ya le cortaba. Pero al sujetarlo para el otro lado, también lo cortaba. Así que la palabra tiene ese poder, ese tremendo poder. Muy bien. Otra cosa que nunca debemos olvidar, la verdad es la esencia de su palabra y sus juicios son siempre justos. El Salmo 119 dice claramente eso. Ahora, ¿cómo podemos detectar cuando una Biblia es apócrifa? Esa es la palabra que se usa, apócrifa. ¿Qué quiere decir apócrifo? Falsa. Falsa. ¿Cuándo una versión es apócrifa? Bueno, el canon, una de las barritas que hemos pensado y visto ya como nuestro canon, uno de los marcas de un canon verdadero es que, por ejemplo, la Biblia empieza desde Génesis en adelante, cosa que declara, nunca se va a contradecir a medida que va avanzando hasta llegar al Apocalipsis. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda cómo empieza Génesis 1:1? Se los leo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana del primer día. En este pasaje hay dos referencias al nombre de Dios. ¿Alguien las escuchó o las recuerda? Repaso. En el principio vio Dios los cielos, creó Dios los cielos y la tierra. Y después dijo, pero la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya está el Dios Padre y está el Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y un poquito más adelante aparece la figura de Cristo en el Génesis, cuando sabemos que Génesis nació en Mateo, Marcos y en Lucas, pero la referencia que encontramos ahí ya nos muestra que Dios es trino, o sea, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ahora, hay una ayuda aquí. ¿Qué pasó con esta cosa? ¿Quieres que la mueva yo? Por ejemplo, entonces el asunto de que Cristo también es Dios es una doctrina importante para todos nosotros. Porque ¿quién otro puede tener el tremendo poder que Él tiene si no es Dios? Ahora, ¿qué valor más increíble tuvo el hecho de que Cristo, siendo Dios, renunció a esa calidad de Dios por 33 años? ¿Para qué? Para probarnos que Él podía vivir como un hombre, como ustedes y yo, o mujer, como ustedes y yo, y mostrarnos que era posible agradar al Padre. Si no, no hubiera tenido valor el sacrificio de Cristo siendo Dios, porque habría fingido, ¡ay, me duele el flechazo aquí! No, sí le dolió, porque en esos instantes era totalmente humano. Exactamente. Entonces, sin embargo, a pesar de todo eso, sabemos y entendemos que
la Biblia afirma que Jesucristo es Dios. Y ahí les di 9 pasajes donde está claramente establecido que Cristo es Dios. Pero ¿qué pasa? Como la Biblia de los mormones o como la Biblia de los testigos de Jehová, que dicen que Cristo no es Dios. ¿Es verdadera? ¿Pertenece al canon? No. Entonces, es importante darnos cuenta que el canon define realmente la validez de la Biblia verdadera, la palabra del Señor. Sin embargo, muchos textos extrabíblicos que aseguran ser parte de la Escritura argumentan que Jesús no es Dios. A propósito de eso, en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese versículo los testigos de Jehová lo cambiaron. Lo cambiaron. Y pusieron ahí un saludo o algo, cualquier cosa, pero quitaron eso porque es muy claro ahí entender que en el principio era el verbo, es decir, Jesús, y que Él es trino, entonces a ellos no les convenía eso. Entonces lo quitaron. Entonces ahí yo me acuerdo otra vez de Apocalipsis 18, lean ahí los últimos versículos donde dice el que le quite, o el que le ponga, o el que le agregue, condenado. ¿Sí? Entonces, cuando existen claras contradicciones, lo establecido en la Biblia es lo único digno de ser confiado, dejando a los demás fuera de la esfera de la Escritura. Así que en el principio de la iglesia, algunas veces los cristianos eran muertos o asesinados por poseer una copia de la Escritura, porque según esto, la iglesia que comenzaba a dominar no les había autorizado tener una Biblia. Imagínense la experiencia de Martín Lutero, por ejemplo. Él fue al colegio, fue a la universidad, después estuvo en el seminario para ser doctor en teología y le faltaba como 3 meses para graduarse, pero nunca había leído la Biblia. ¿Y por qué? Primero, porque estaba prohibido que la leyeran. Solo el cura más alto de ese monasterio o lugar podía leerla. Y los otros estudiaban con lo que este hombre les daba. Hasta cuando este Lutero superó al jefe de esa parroquia y ese hombre, en su poca sabiduría que le quedaba, le dijo: ¿sabes qué? Aquí están las llaves de la Biblia que está ahí en el púlpito o en la mesa de la misa. ¿Dónde estaba la Biblia? Estaba ahí, pero estaba encadenada para que nadie la sacara, ni tampoco se podía abrir. Entonces, recién empezó Martín Lutero a leer la Biblia. Ahora, porque estaba en el idioma original y él no lo sabía, ¿qué hizo? Aprendió el griego, aprendió el hebreo y después se dio el gusto de traducir la Biblia del idioma original al alemán. Y lo hizo de la manera más sencilla que podía. ¿Para qué? Para que todos pudieran entender. Así que cuando hubo persecución, por supuesto, a Martín Lutero casi lo asesinan la propia iglesia, pero se salvó porque el Señor mandó a ángeles que lo cuidaron. Pero en medio de eso, a causa de esta persecución, pronto surgió la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuáles libros son dignos de morir por ellos? Porque se dieron cuenta muchos que habían unos libros que eran parte del canon, pero otros libros que eran simplemente invento de un párroco, de un cura, de un filósofo, alguien, y lo querían sumar a la Biblia del Señor.
Así que algunos libros pueden haber contenido dichos de Jesús, pero fueron inspirados como se establece en segunda de Timoteo. ¿Por qué no debemos olvidar esta que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? Algo que hay que tener muy, muy presente. Así que otro pasaje que nos previene es Colosenses 4, que dice: una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de Laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. ¿Para qué dio esta instrucción Pablo? Para que en los viajes entre que se llevaba una copia a una iglesia y a otra copia, no alguien hiciera una trampa. Exactamente. Así que cuando se leía por ambas partes y todos estábamos de acuerdo, esta es verdadera, esta es inspirada por Dios, esta fue Pablo la que la escribió. Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Es decir, cuando había más lectores, había más oportunidad de comprobar que lo que estaba en ese texto era el correcto, la verdad. Así que a lo largo de los primeros años de la iglesia, pocos libros fueron alguna vez cuestionados y la lista fue básicamente establecida en el año 303 después de Cristo. En esa fecha ya se determinó que la Biblia verdadera, la del canon verdadero, era una Biblia que tenía 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Así que respecto al Antiguo Testamento, por ejemplo, habían algunas reglas que se seguían para determinar si los libros eran correctos. Primero, los judíos, sobre todo los sacerdotes, eran meticulosos en preservar los textos del Antiguo Testamento, cosa que han hecho hasta hoy, y ustedes pueden leer manuscritos antiquísimos donde estamos leyendo a Isaías, a Jeremías, a Habacuc, exactamente como lo leemos en nuestras Biblias hoy. El segundo criterio: el Nuevo Testamento cita o alude a todos los libros del Antiguo Testamento excepto a dos. Excepto dos. Es decir, coincide perfectamente lo que el Antiguo cita, el Nuevo cita del Antiguo, y de esa manera también se produce una coincidencia que prueba que son originales. Y en tercer lugar, efectivamente Jesús respaldó el canon hebreo en Mateo 23:35. El propio Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre, leyendo la palabra, Él dijo: esto respalda que los libros 39 del Antiguo Testamento son los verdaderos libros. ¿Y por qué lo dijo así? Fíjense lo que exclamó Jesús en Mateo 23:35. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Sí, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías. A este ustedes lo asesinaron entre el santuario y el altar. ¿Dónde está la pista ahí para entender que el Antiguo Testamento, tal como se narra aquí, era el canon? Jesús lo estaba diciendo. Él inmediatamente estableció una referencia entre Abel y Zacarías. Les digo quién fue Zacarías. Fue un sacerdote, pero que fue asesinado. Pero él murió unos 500, 400 años antes de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que después de ese periodo se conoce en la Biblia el periodo intertestamentario? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no hay historia por 400 años. ¿Se entiende eso? Por 400 años no hubo historia bíblica escrita. Por supuesto que pasaron muchas cosas, pero la última referencia a el término del Antiguo Testamento fue Zacarías. ¿Quién fue Abel?
El hermano de Caín, exactamente. ¿Cuándo sucedió eso? Recién expulsados del paraíso. Es decir, entre Abel y Zacarías, ¿cuál es la historia? Toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces, con ese comentario de Jesús, palabras textuales de Jesús, él establece que todo lo dicho entre estos dos hombres en la historia es verdadero. Interesante, ¿verdad? Entonces, la iglesia, especialmente católica, le ha puesto estos libros que no pasaron la regla del canon, pero ellos, creyendo que hacían un descubrimiento muy histórico, dijeron, no, pero hay que dejarlos ahí porque son interesantes. Y claro, como dijo, hay una o dos cosas que se basan en eso, pero nada más. Para que los conozcan ustedes es Tobías, después Judith, Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo. ¿Dónde estás que no te veo? Le digo yo, ¿por qué? Eclesiástico, Sabiduría y Baruc. ¿Cuántos son? 7. Entonces, si ustedes lo suman 7 a 39, ¿cuánto es? 46 libros tiene la Biblia católica en el Antiguo Testamento. Repasemos. Tobías, Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruc. Por ejemplo, Baruc. Alguna vez me senté a leer Baruc. No todo, pero pedazos y pedazos. Unas batallas tremendas, ¿verdad? Siempre ganaban los cristianos, por supuesto, los que seguían al Señor. Pero, ¿qué valor tiene eso para la vida cristiana? No mucho, no mucho. Así que eso nos enseña también acerca de esos libros. Así que, hermanos, la iglesia primitiva también en el caso del Nuevo Testamento tenía un criterio muy específico a fin de considerar como partes de esos libros el Nuevo Testamento. ¿Saben? Había una regla que ellos seguían para ver si el libro del Nuevo Testamento era verdadero. El autor de ese libro fue testigo ocular de la vida de Jesús. Si era así, libro verdadero. Si no era así, sospechoso. El único que con ojos físicos no vio a Jesús, ¿quién es? ¿Aló? Pablo. Fue el único. Pero lo vio con los ojos espirituales. Así que por eso lo califica, ¿verdad? Entonces todas las cartas de Pablo son parte de la Biblia por eso, ¿verdad? La otra prueba que hacían. ¿Pasó el libro la prueba de la verdad? O sea, cualquier libro del Nuevo Testamento, por ejemplo, Lucas, ¿pasó la prueba de la verdad? Es decir, todo lo que hay en Lucas tiene que coincidir con el resto del Nuevo Testamento. Ahora, si ustedes hacen el ejercicio y se ponen a leer Lucas y comprueban cada caso, va a ser bastante fácil. Porque, por ejemplo, Lucas estuvo al lado de Pablo mucho tiempo. También estuvo al lado de Mateo. Y él mismo estuvo delante del Señor. Entonces, ¿qué hace el texto? Se compara, no hay ninguna contradicción entre uno y otro. ¡Pum! Entonces, es parte del canon. Y eso, hermanos, que se decidió finalmente, como les dije, en el año 300 después de Cristo, perdura hasta el día de hoy y nadie nos va a mover de allí, a no ser que venga el mismo Señor y nos diga, aquí hay una nueva edición de mi palabra y nos la entregue en persona. Pero no hemos de permitir jamás que llegue otra Biblia que no sea la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud?
¿Algún comentario? Bueno, espero haberles aclarado y enseñado lo que es el canon. No se olviden, es una medida de lo verdadero. Sirve para una distancia, pero también para probar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y la palabra y la Biblia que ustedes tienen es la palabra del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre decir esta es palabra de Dios y esta es la palabra de Dios? ¿Alguien que me ayude? La significa que es la única, es una sola. Ok. ¿Y la otra expresión? Pueden haber muchas otras. Esta es palabra de Dios. O sea, ahí esta está ahí, esta también está aquí y esta también. No sabemos cuál, pero es palabra de Dios. En cambio la otra dice esta es la única, no hay otra. Esa es la gran diferencia. Lo que hace un artículo, ¿verdad? Es importante la gramática ahí, aún hasta en lo que decimos ustedes y yo en la vida diaria. Como alguien decía, le peleábamos con mi mamá, mis hermanos y yo, decía, mamá, ¿quién quieres más de nosotros? Tú. Y ella, con mucha astucia de madre, pues nos decía, a todos los quiero igual. ¿Verdad? No, pero tú tienes que querer a alguien más. Claro, ella nunca iba a decir, esta es la preferida o este es el preferido. Siempre dijo, ustedes todos son los preferidos. ¿Verdad? Aunque en el fondo yo sabía que yo era el más amado. Porque era el mayor. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar y les agradezco la atención y espero que este tema les haya respondido algo tan importante como saber que el libro que tenemos delante de nosotros no es cualquier libro. Tampoco es una novela simpática ni el guión de una película. Es la palabra de Dios. Amén. Vamos a pedirle a la hermana Helen que nos despida con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque hemos podido aprender un poco más de tu palabra. Señor, ayúdanos a ponerla en práctica y compartirla con los que no te conocen. Te damos gracias, Señor, porque tú has contestado y escuchado nuestras oraciones y nuestras peticiones. Amén. Te pido por cada una de ellas. También te pido por aquellas que no han sido mencionadas, Señor, pero tú conoces que las necesitamos. Amén. Te pido por cada persona que está en el boletín, Señor. Nuestra mente es frágil, pero a ti no se te olvida nada. Quédate con nosotros, Señor, esta noche, dándonos el descanso para mañana nuevamente estar en nuestros trabajos, acompañados de tu presencia. Amén. Y todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, cuídense, derechito a casa las chamacas.